Doctor Fernando Urbina. La responsabilidad que surge de este hecho es solidaria. Acá la televisión está jugando un rol donde está facilitando y promoviendo la violencia, exponiendo las vidas privadas y sobre todo fomentando la mentira. Acá no ha habido el valor de la verdad, es todo lo contrario. Y es muy lamentable lo que está ocurriendo con el señor Beto Ortiz. Porque el señor Beto Ortiz ha debido, por lo menos en respeto a lo que ha ocurrido, suspender su programa, como mínimo. A mí me da temor estos arquetipos que empiezan a surgir. Primero, este asesino joven que expresa la inmadurez y expresa en este caso una frialdad por el dinero y asesina. Y por otro lado, también me da pavor la frialdad de Beto Ortiz, que sale con toda la desfachatez del mundo y no tiene un acto de contrición. Esto es lo que está ocurriendo en nuestra televisión peruana y en nuestro país. Y esto creo que es un punto de quiebre que va, como bien se dijo hace un momento, los sectores económicos están apoyando que continúen estos programas porque han hecho una inversión, pero yo siento que desde la sociedad civil empieza a haber una conciencia del envenenamiento que está habiendo con toda esta televisión basura. Es que hay unos correos que tengo, muchas personas señalan, ya que nuestro programa es muy político y periodístico y la gente tiene un nivel muy bueno y nos hace llegar puntos de vista. ¿Qué autoridad moral, dicen los correos, tendría el señor Beto Ortiz para fiscalizar a los políticos si por decoro no hace que el programa se cancele? ¿Qué autoridad moral puede tener el señor Beto Ortiz para entrevistar a ministros y a congresistas para fiscalizarlos si él mismo no se autorregula? Julio Heredia. Sí, efectivamente, Rafael, yo quería preguntarle a Beto Ortiz que digamos que hagamos de cuenta que este asesinato no se hubiera producido, pero que hubiera quedado al descubierto, como ha quedado efectivamente, que él estaba negociando supuestas verdades para preparar, para montar el argumento de ese programa mórbido, ¿no? Entonces, con el chico este que finalmente resultó el asesino, estuvieron negociando primero que finja ser el enamorado de la muchacha, que finja recién enterarse de las infidelidades de ella, que finja no haber sabido que ella se había prostituido, en fin, una serie de cosas, cada cual más sórdida que la anterior, ¿no? Pero digamos, ¿no es acaso suficiente razón para que él se retire de la televisión pidiendo disculpas el hecho que se haya descubierto que lo que él vende como verdad y como moral no lo es? Por eso está prístinamente demostrado. Yo creo que ese argumento es suficientemente válido para un mea culpa y además para una actitud pudorosa, por lo menos de un acto de contrición, diciéndole a los colegas de la prensa, porque toda la profesión queda dañada también, ¿no? Y la imagen del país. La imagen del país también, porque este tema también se está debatiendo y presentando muchísimo fuera del Perú. Correcto. Doctor Vargas Aya, con su primera aproximación al primer tema de debate. Bueno, yo veo que está en debate si el productor y director de aquel programa son o no responsables directos en esta tragedia con la muerte de la señorita en mención. Bueno, desde el punto de vista del principio jurídico, evidentemente no son responsables los directores directos del homicidio. Pero aquí hay que hacer un parangón para poder llegar a alguna reflexión. Un parangón, por ejemplo, con el viejo circo romano. En el viejo circo romano, los emperadores y el público se solazaban con el asesinato de los seres humanos, de cristianos, en el ruedo. Y ese ruedo se llama el circo. ¿Quiénes hacían el circo para que se produjeran esos asesinatos y esos hechos sangrientos? Bueno, los autores, los dueños del circo, los emperadores romanos, los bárbaros de esa época. Ese es un parangón que me he permitido hacer con este caso, porque el programa que ha permitido este hecho doloroso es una especie de circo en pequeño. Es un circo donde se lanza a las fieras y a los inocentes y a los irresponsables para unos ser víctimas y otros victimarios.
Esa es la reflexión primera que debo hacer. Gracias, doctor. Con las llamadas telefónicas hay una puntualización que quiere hacer el doctor Urbina y el público televidente con su respuesta. Yo considero que sí puede haber responsabilidad como tercero civil, y esto no es que ha ocurrido acá todavía, pero ha ocurrido en Estados Unidos, donde programas de televisión han sido responsables y llevados a juicio se han tenido que pagar fuertes sumas de dinero de indemnización. Correcto, entonces vamos con el protagonista. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Les ¿Qué tal, saluda Martín H. Fiorani, soy periodista también. Mucho gusto, y Martín. de todas maneras, yo quiero desde aquí, a través de Canal 11, que es el canal abanderado realmente de la solidaridad en nuestro país y de los valores, rechazar realmente estos tipos de programas que hay hoy en día en Canal 2. Desde aquí queremos pedirle a toda la población en general no consumir más los productos de publicidad que salen en esta serie de programas. Es lamentable hoy en día que tengamos que vivir una muerte de una chica inocente solamente por este bendito rating. El rating que ha cobrado una vida en nuestro país y que puede cobrar muchas vidas más todavía. Es más lamentable, hace muchos años en nuestro país, cuando se emitían los programas de la señora Laura Bozzo, que decía todo por dinero, tenían que estar lamiéndole las axilas a la gente más pobre de nuestro país. Esto es denigrante simplemente. Hoy en día en nuestro país, ¿qué hace la ministra de Educación que debería ver estos temas? ¿Qué hace el presidente de la República para poner un alto en estos momentos? Y ni hablar de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, porque eso es un saludo a la bandera. Eso no existe hoy en día. Claro. ¿Quién va a responsabilizar esta muerte? Bien. Aquí los únicos responsables es el productor del programa de televisión. Así es. Hay responsabilidad penal, por cierto, que es otra índole, es otro debate. Hay responsabilidad ética, hay una responsabilidad que podría ser en el tercero de civilmente responsable la figura que ha planteado el doctor Urbina. Y en ese sentido el debate es muy rico para que el público nos oriente en cómo ve este problema, este tipo de programas que pueden llegar a un desenlace fatal. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida, le damos las buenas noches, la escuchamos. Buenas noches. Yo creo que, bueno, yo tengo la misma edad de la chica y yo creo que nadie nos obliga a ir a un programa y hablar cosas que no queramos. Así sea por dinero, yo creo que cada uno debe medir hasta dónde debe llegar. Y si esta persona ofrece dinero para ventilar mi vida pública, yo creo que eso no debería estar al aire en un canal. No es productivo tanto para la sociedad ni para las personas a quienes las vemos. La verdad a mí me da bastante vergüenza de que personas como Beto Ortiz se pongan a hacer este tipo de, no sé, de televisión, porque para mí eso no es grato para la sociedad. Correcto. Muchas gracias, estimada televidente, muy joven de 19 años. Esa es la sociedad que nos llama y quiere expresar su voz a través del micrófono. Buenas noches. ¿Aló? Bienvenida, la escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Julia Gómez, estoy llamando de Santiago de Surco. Justamente era para poder dar mi opinión en referencia al tema que están tocando. Y bueno, en lo personal yo opino que cada persona es libre también de poder tomar una decisión y saber a qué programa se dirige. En realidad tengo bastante claro que los programas, como cualquier negocio, pueden salir al aire, pero mucho depende de las personas el que lo puedan tomar. Y creo que también debe servir de ejemplo para la gente joven, que no debe tener tanta ambición por el dinero y deben de pensar más bien en su integridad antes de salir a tratar temas personales, ¿no? Que sirva de ejemplo para la juventud, que está muy perdida actualmente. Eso sería todo. Gracias, Julia, que nos ha llamado desde Surco. Más adelante todavía vamos a ver Network, una película del año 76. Tenemos un pequeño fragmento de cómo el rating puede envenenar las conciencias y las mentes. Hay mucho en el programa, tenemos la opinión del público, del protagonista. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Mire, en este problema hay una responsabilidad contractual porque ha habido un plan de todo este proceso de preguntas y respuestas. Y también hay una responsabilidad extracontractual porque hay una muerte que ha ocurrido y que nadie se lo imaginaba, nadie lo esperaba, me refiero a los familiares. Sí. Acá tiene que haber una indemnización por la vida de esta persona y a sus padres, porque han perdido una hija. Ellos no se imaginaban, y esa responsabilidad va a recaer extracontractualmente en el canal de televisión, en la producción que genera o que ha generado este imprevisto
de un crimen, de un asesinato. Eso es responsabilidad extracontractual. Correcto. Y debería de cancelarse este programa porque no es ético. El Colegio de Periodistas del Perú, ¿cuál es su pronunciamiento? No es ético. Así es. Gracias, señor. Un periodista como Alfredo Viñolo se ha presentado, acá tenemos en calidad de primicia, ha presentado un documento, un escrito a Concord TV. Y Concord TV, como toda burocracia, le ha dicho no, que vaya primero su queja al canal y que según lo que se resuelva ya Concord TV tomaría cartas en el asunto. Y así cientos de personas que quieren expresar su queja, pero Concord TV sigue en la pasividad. Este es el documento que tenemos de César Alfredo Viñolo González del Valle, presidente de la Fundación Ética Periodística, que ha recurrido a este organismo, este consejo consultivo, en protesta frente a este tipo de programas. Buenas noches. Buenas noches. Mi ¿Cómo opinión. Está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mi opinión. Totalmente de acuerdo con las personas que han dicho hasta ahora de que sí se debe cortar de una vez este tipo de programas. Sobre todo ese señor Ortiz. ¿Quién es para dirigir un programa así? Además, si usted se pone a leer este tipo de programas que son comprados, lógicamente, ¿no? Ha pasado casi lo mismo en España, en otros países, en Estados Unidos incluso, por el mismo tipo de programa que tiene él, El Valor de la Verdad. En los otros países tenían otro nombre, pero justamente ha sucedido exactamente lo mismo, que una persona mató a la otra, que el otro porque no le aceptó el matrimonio, al día siguiente la mujer amaneció muerta, o sea, se presta para eso. Y además, acá no necesitamos ese tipo de cosas, acá necesitamos cosas culturales, y ese señor Ortiz, discúlpeme, pero de periodista no tiene nada. Esa era mi opinión. Gracias por Ojalá que saquen del programa eso y que lo hagan pagar. Bien, con la información que tenemos a la mano, la ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes, esas empresas que ponen avisos en ese programa, están cuidando su bolsillo y dicen no se debe sancionar a ese programa, ni siquiera una queja, una sanción moral. Vamos a ir a nuestros titulares, señoras y señores, vamos a regresar con nuestro panel, más llamadas telefónicas. Hay otro informe de Beto Ortiz, el 20 de marzo lo buscamos, le enviamos correos, hablamos con su producción, lo invitamos encarecidamente para que aclare si paga o no impuestos y sencillamente no respondió. Ahí también hay un valor de la verdad. Presentaremos una información que nosotros emitimos el 20 de marzo pasado.